Juan, libro de Juan, capítulo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer, hermanos, de los versos 1 al verso, ahorita les digo, hermanos, Juan 6, versos del 1 al 15, hermanos. Del 1 al 15. Amén, hermanos. Vamos a leerlo de una manera alternada. Inicia su servidor, prosiguen ustedes en el verso 2. Así nos vamos, hermanos, hasta unirnos en el verso número 15. La Biblia dice lo siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Todos juntos: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Mi Dios, bendice la predicación de tu bendita palabra en estos momentos. Padre, ruego que tu Espíritu Santo se mueva libremente y mi Dios arranque las decisiones de los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor y Dios, por el tiempo que tú nos permites. Padre, pongo mi vida en tus manos. Padre, ruego que tú me uses para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Padre, por lo que nos permites. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Escuche bien esto, hermanos. Entre más conoces a Dios, entre más conoces a Dios y te maravillas de su grandeza, más, escúcheme bien, puedes confiar en Él. Amén. Cuando te das cuenta que Él es suficiente en todo, no hay nada que Él no pueda hacer si las cosas, hermanos, están bajo su control. Hemos visto, hermanos, que en estas semanas que nosotros tenemos a un Dios, ¿qué, hermanos? Un Dios grande. Un Dios grande. Jesús, hermanos, Jesús en un contexto de estos versos se está volviendo cada vez más popular entre la nación de Israel. La gente, hermanos, lo sigue por las maravillas, por los milagros, hermanos, que está realizando. La gente, hermanos, va detrás de él porque desea obtener algo de Jesús. Hermanos, ser testigos de su poder, hermanos, tal vez el que obtenga algo de él, qué sé yo, hermanos, pero la gente, escúcheme bien, va detrás de aquel hombre que se dice ser el Salvador del mundo y que es, hermanos, el Salvador del mundo. Jesús, hermanos, por unos momentos tiene una comunicación hablando de ese contexto con sus discípulos. Después de que estos hermanos han regresado de enseñar, hay un pasaje paralelo, hermanos, no lo busque, pero les digo cuál es, que es Marcos 6, 30 al 32. La Biblia dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Mire, hermanos, cuando usted está en las cosas de Dios, trabaja en las cosas de Dios, vea, Jesús se preocupa por usted. Él se preocupa, Él más bien se ocupa de usted. La Biblia dice que después de que sus discípulos se fueron a enseñar y a predicar, regresaron con Jesús y les dijo: vamos a un lugar desierto para que descansen, para que coman. Hermanos, están en la posición en la que me encuentro, y muchos de los que han estado en esta posición de servicio, de servir a Dios como maestra, como maestro, como hermanos, limpiar, barrer, etcétera, cualquier posición, hermanos, es una posición, hermanos, donde Jesús, hermanos, se ocupa de nuestras cosas. Dios, hermanos, tiene cuidado de aquellos que trabajan para su obra. Con todo el trabajo, hermanos, que había en la obra de Dios en ese tiempo, Cristo se da un tiempo para que sus discípulos descansen, aunque solo por unos instantes, hermanos, ya que la multitud se han reunido nuevamente, hermanos. Nuevamente se ha reunido. La Biblia no lo describe tal cual el número, pero la Biblia enseña que fueron 5,000 varones. Eso nos da a entender, hermanos, que tal vez fueron entre 10,000 a 14, 15 personas, 15,000 personas, hermanos, reunidos, hermanos, en un solo lugar, donde solo querían, hermanos, ver lo que Jesús hacía, ver qué podían obtener de Jesús. Y, hermanos, las personas en ese entonces que seguían a Jesús, la multitud, hermanos, sabía de las grandes cosas que Jesús estaba haciendo, hermanos. Pero ¿sabe quiénes eran los que no se estaban dando cuenta? Los discípulos. Los discípulos, hermanos, no se daban cuenta a quién tenían entre ellos. ¿Sabe, hermanos? Así mismo sucede en nuestras vidas. Muchas veces usted y yo tenemos al lado a nuestro Salvador, al Creador de este mundo, pero aún así, hermanos, no nos damos cuenta de quién realmente está de nuestro lado. Y lo vamos a desglosar en estos momentos. Pero mire, la gente se dio cuenta en ese entonces quién era Jesús. Escuchaba de los milagros, escuchaba de las maravillas, escuchaba, hermanos, de la grandeza que Jesús estaba haciendo en Israel, en otros lugares. Pero los únicos que no se daban cuenta, hermanos, del poder que Dios estaba manifestando en Jesús, eran sus propios discípulos. El título, hermanos, de esta enseñanza es: Dios es suficiente en todo. Dios, hermanos, es que, hermanos, suficiente, hermanos, en todo. En todo, hermanos. Ahora quiero que desglosemos esa parte. ¿Por qué Dios es suficiente en todo? Número uno, hermanos, porque Dios sabe lo que va a hacer, hermanos. Dios sabe, hermanos, lo que hace. Dios, lo vuelvo a repetir, sabe lo que va a hacer. Dios sabe, hermanos. Vea lo que dice la Biblia ahí en Juan capítulo 6, verso 1 al 6. Dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, hermanos. ¿Qué le seguía, hermanos? Gran multitud, hermanos. Esa gran multitud, hermanos, se dio cuenta de quién era Jesús, del poder, hermanos, que nunca había sucedido por muchos años en Israel. La Biblia continúa diciendo: porque bebían, hermanos, ¿qué? Las señales, dice ahí el verso número 2. Veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con quienes, hermanos, sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que, ¿qué, hermanos? Lo que había de hacer. ¿Sabe, hermanos? Dios sabe lo que va a hacer. Amén.
Dios sabe, hermanos, lo que va a hacer en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en tu matrimonio, en tus hijos. Dios sabe, hermanos, lo que va a hacer en cada área de tu vida. Y mire, hermanos, escuche bien esto. Cada necesidad prueba el corazón del cristiano. Cada necesidad, hermanos, prueba tu corazón. Sea cualquier necesidad financiero, de salud, de problemas, de situaciones difíciles, de pruebas. Cada necesidad, hermanos, prueba tu corazón. Lo mismo, hermanos, que pasó con Felipe cuando Jesús le dijo: hey, Felipe, ¿cómo le daremos de comer a esta multitud? ¿Qué haremos para darle de comer a esta multitud? La Biblia dice, hermanos, ¿de dónde compraremos pan para que coman? ¿Qué, hermanos? Estos. ¿Saben lo más natural que Felipe debía haber dicho? Es: oh, tú sabes lo que vas a hacer. Te he visto hacer milagros. Te he visto hacer grandezas. Te he visto convertir el agua en vino. Te he visto tomar cosas insignificantes y hacer las cosas grandes. Pero vea, hermanos, vea lo que dijo Felipe más adelante. En el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, le vuelvo a repetir: cada necesidad que llega a tu vida prueba tu corazón. Cada necesidad, hermanos, que tengamos va a probar tu confianza, va a probar tu dependencia en Dios, va a probar, escúchame bien, tu fe. ¿Dónde está basado tu fe? ¿Dónde está basado tu confianza? ¿Dónde está basado tu dependencia? ¿En quién confías tú? Si confías en un Dios grande o confías en lo que tú puedes hacer. Hermanos, cada necesidad prueba tu corazón. Y lo que menos, escúcheme bien, los que menos creemos y confiamos en la grandeza de Dios somos nosotros, que tenemos a un Dios grande. Hermanos, Felipe, hermanos, dijo: 200 denarios no bastarán para dar de comer a estos. Pero, hermanos, no, Jesús, hermanos, no le preguntó eso para ver si él, ¿verdad?, podía contestar bien. Jesús, hermanos, le preguntó esto para saber cómo estaba su corazón, su fe. La Biblia dice: cuando alzó Jesús los ojos, verso 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? Para probarle. Para probarle. ¿Sabe, hermanos? Jesús, Dios, permite cosas en tu vida. ¿Para qué crees? Para probar tu corazón, probar tu confianza, probar tu dependencia. Si es lo que tú puedes o es lo que Dios puede hacer. Había, hermanos, una necesidad en esos momentos. Y Jesús pregunta a Felipe: hey, ¿dónde compraremos? ¿Dónde compraremos? No sé, hermanos, si a usted le ha pasado, pero hay momentos que hay necesidad en nuestra vida y usted termina concluyendo con esto: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo este problema, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora a quién le pido prestado? ¿Ahora a quién voy? ¿Ahora qué hago? Y más, hermanos, cuando son situaciones, escúcheme bien, que te están presionando día con día. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Dice la Biblia que Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe, hermanos. Y escúcheme bien, hay momentos en tu vida que vas a pasar por esta parte, donde vas a ser probado, donde, escúchame bien, va a ser probado tu corazón, tu fe, tu confianza, tu dependencia en Dios. Donde Dios, escúchame bien, te va a preguntar: hey, ¿y ahora qué vas a hacer, Andrés? ¿Qué vas a hacer ahora que la iglesia se vuelva independiente? ¿Qué vas a hacer ahora con la renta?
¿Qué vas a hacer con los problemas? ¿Qué vas a hacer, dama, varón, con tu hijo que es rebelde? ¿Qué vas a hacer? Y dice la Biblia que Jesús sabe lo que va, ¿qué, hermanos? Lo que va a hacer. Hermanos, cada dificultad humana debe dirigirte a confiar en Dios y en su grandeza. Es lo que debe hacer, hermanos. Es lo que debe hacer. Cada dificultad, hermanos, cada cosa, hermanos, que se nos haga difícil, que digamos, es que ya no sé qué hacer. Hey, Dios sabe qué hacer, hermanos. Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y miren, hermanos, esto debería darle confianza en Dios, de que él sabe, hermanos, lo que va a hacer. Dios va a probar tu corazón en las dificultades, pero Dios ya sabe, hermanos, qué es lo que va a hacer. Dios ya sabe, hermanos. Dios sabe, hermanos, lo que va a hacer. Y hay una gran diferencia, hermanos, en lo que tú piensas que se debe hacer, contrario, hermanos, a lo que Dios va a hacer. Y esa es una lucha, hermanos. Lo veíamos hace rato en la carne. En tu carne, escúchame bien, vas a decidir en lo que tú crees que se debe hacer, o confiar en Dios y decirle, tú sabes, Dios, lo que vas a hacer. Porque, hermanos, lo que usted puede hacer en sí mismo, hermanos, es tan corto y tan pequeño con lo que Dios, un Dios grande, un Dios magnífico, puede hacer contigo. Amén. Dios sabe, hermanos, lo que va a hacer. Llámese enfermedad, llámese dolencia, llámese cualquier cosa que haya en tu vida. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Esto decía, dice la Biblia, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y mire, hermanos, Dios siempre desea lo mejor para con nosotros. Siempre, hermanos. Mire, acompáñeme a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Vea lo que dice este verso, cómo da consuelo Dios a Jeremías, a su pueblo. Jeremías capítulo 29. Verso número 11. Léanlo ustedes, por favor. Jeremías 29, 11. 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tiene. Vea lo que dice la Biblia. Hey, yo sé los pensamientos que tengo acerca de quiénes, hermanos, de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de qué, hermanos, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, hermanos, Dios siempre desea lo mejor para con sus hijos, siempre. Lo triste, hermanos, que sucede en la vida de cristianos es que a pesar de tener al lado a su Salvador, todavía siguen preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, aquí está todo nuestro manual de lo que tú necesitas hacer. De todo lo que tú necesitas hacer, aquí está. Dios, hermanos, nos ha dejado este bendito libro para que tú sepas qué vas a hacer, qué es lo que depende de ti nada más. Contrario a lo que depende de Dios. ¿Se acuerda de aquel verso que dice Mateo 6:33? Buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Qué fácil, hermanos, es eso. Pero qué difícil, hermanos, es llevarlo a la práctica. Porque tú te preguntas siempre, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? ¿Qué voy a hacer cuando Jesús, Dios nos dice, hey, busca primero el reino de Dios? Todas las cosas que te preocupan vendrán ¿por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer y lo que hace. Dios siempre, hermanos, ha deseado el bien para nosotros. Solo necesitas ir a Él y confiar en su grandeza. Número 2, hermanos. Número 2.
Vea lo segundo, Dios es suficiente en todo porque, escuche bien, porque lo insignificante puede ser usado para su grandeza. Lo insignificante, hermanos, puede ser usado para su grandeza. Ve, hermanos, esta historia, continuamos ahí en Juan 6, ahí adelante en el verso 7 al 10. Vea lo que dice la Biblia. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vea, cuando tú no confías en Dios, escúchame bien, vas a confiar en lo que tú puedes hacer o en lo que otros pueden hacer. ¿Sabes qué estaba diciendo Felipe? La verdad, Dios ni nos alcanza con tanto dinero. Ve el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Léalo usted. Léalo nuevamente. 1, 2, 3. Ve, hermanos. Otro discípulo más, hermanos. Se encontró, hermanos, a un muchacho que traía, ¿verdad? Tal vez estaba pasando, tal vez llevaba el desayuno, la comida, la cena, ¿verdad? Para su padre, su familia. Tal vez fue a comprar, hermanos, y vio una gran multitud, ¿verdad? Y se preguntó, pues a ver qué hay ahí, ¿verdad? Como suele suceder, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Ve uno unos patrullas ahí, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿qué está pasando ahí? Exactamente. Ahorita vamos para allá. Vea, ese muchacho, hermano, se atraviesa ahí, ¿verdad? Ahí se queda parado, ¿verdad? Va viendo al maestro. Pero mire, hermanos, esto es algo bien sorprendente. Dios, hermanos, Dios siempre provee en el momento justo. Ahora, no va a proveer lo que tú crees que debe proveer. Dios va a proveer lo que Él quiere y desea proveer y hacer. Porque, hermanos, bien pudo, ¿verdad? Bien pudo Jesús, hermanos, no utilizar nada, hermanos. Él es el creador, hermanos. Él hizo, hermanos, de la nada todo este universo. Él hizo de la nada, hermanos, solamente con su palabra, ¿verdad? Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero miren, hermanos, el creador, utilizando cosas insignificantes. ¿Qué son 5 panes y qué son 2 pececillos? Dijo Felipe, para dar a... No es nada, hermanos. Es algo insignificante. Felipe determinó eso en su corazón. No es nada. No es nada. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y mire, hermanos, Felipe, al haberse enfrentado a la pregunta de Jesús, verá ahí, Felipe comienza a calcular lo que se podía hacer de manera humana y concluye, hermanos, que es imposible. Lo mismo, hermanos, Andrés se encuentra, verá, con este muchacho, le da los 5 panes, los 2 pececillos y decir, no, esto no nos va a alcanzar. Pero mire, hermanos, cuando tú deseas resolver las cosas por tus propios medios, te olvidas de la grandeza de Dios y de que Él, hermanos, ya lo tiene resuelto todo. Se lo decía hace rato en la mañana. Mire, Satanás va a usar cualquier cosa de tu vida con tal de que tú no hagas nada en la obra de Dios. Salud, Él lo va a aprovechar. Preocupaciones, Él lo va a utilizar. Por cierto, ¿cómo les fue esta semana con el temblor? No se sintió, ¿verdad, hermanos? Nada más fue el susto, ¿verdad? Pero mire, hermanos. Exactamente. Pero mire, hermanos. Es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que ver la grandeza de Dios. Donde vemos la grandeza de Dios. Y cuando tú, escúchame bien, tu mirada la dejas de ver a Jesús en tu vida, créeme, Satanás lo va a usar. Todo. Absolutamente todas tus preocupaciones, tus temores, tus angustias, tus problemas, tus pruebas, todo, Satanás, tu desánimo,
Todo eso, hermanos, Satanás lo va a usar. ¿Sabes para qué? Para que tú no hagas nada en la obra de Dios. Porque entre más entretenido, entre más distraído estés en tus cosas, menos importancia le das a Dios. Lo mismo que Felipe, que Andrés. ¿Saben por qué estaba preocupado? A ver cuánto dinero vamos a tener que juntar para darle de comer a esta multitud. Andrés estaba preocupado porque 5 panes y 2 pececillos no alcanzaban para darle de comer a toda la multitud. Y dejaron de ver, hermanos, la grandeza de Dios. Y eso es algo que sucede en tu vida y va a suceder cuando tú deseas resolver las cosas por tus propios medios, como tú quieres, como tú deseas. Escúchame bien, te olvidas de la grandeza de Dios y de que Él ya lo tiene resuelto. Es aquí, hermanos, donde lo insignificante es usado para la grandeza de Dios. 5 panes y 2 pececillos. Hermanos, ¿qué se podía hacer con ello? Los discípulos no podían hacer nada. Jesús podía hacer grandes cosas con cosas insignificantes. Se nos habla, hermanos, de este muchacho que posiblemente, como les decía, deseaba ver a Jesús, qué sé yo, pero si algo traía a ver, hermanos, y que Dios proveyó en esos momentos, fueron 5 panes, 2 peces, hermanos, y escuche bien esto, nada es insignificante para un Dios grande, amén. Nada, hermanos, nada de lo que tú pongas en sus manos es insignificante. Nada, hermanos. Así, hermanos, sea un problema pequeño, sea un problema más o menos, sea un problema mayor, hermanos, para Dios no es insignificante. Aquí, hermanos, es cuánto tú confías en Él, cuánto tú dependes en Él. Tal vez hay cosas que pienses que a Dios no le interesa, hermanos, pero a Dios le interesa. A Dios le interesa, hermanos, tu vida, las cosas insignificantes, cosas que posiblemente no tienen importancia, cosas que para algunos, hermanos, no tienen importancia, pero para Dios sí es, que hermanos, importante. Para Dios, hermanos, todo es importante en tu vida. Es como el padre, como la madre, hermanos, que se preocupa por sus hijos. Todo lo quieren, ¿qué, hermanos? Saber. Todo lo quieren saber, qué te duele, qué te aqueja, qué te hace feliz, qué no te hace feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, así es Dios con nosotros. Mire, hermano, vaya conmigo a 1 Corintios 1:28. 1 Corintios 1:28. Y léanlo ustedes, por favor. 1 Corintios 1:28. En lo que llegan lleguen ustedes, hermanos. 1 Corintios 1:28. Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Vea, hermanos, ¿qué escogió Dios, hermanos? Miren, hermanos, en pocas palabras, usted es un nadie. Ahí dice vil, hermanos. Se vieron bien tranquilos. La Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y miren, hermanos, eso vil y eso menospreciado, hermanos, Dios usa para hacer, ¿qué cree? Grandes cosas. Humanamente hablando, poniéndonos en la posición de Andrés, que eran 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. ¿Qué era? Nada. No era nada, hermanos. ¿Qué podían hacer 5 peces y 2 panes para tanta gente, hermanos? Nada. Pero tú los pones en las manos de Dios y créeme, grandes cosas suceden. Amén. Grandes cosas suceden en las manos de Dios, dice la Biblia, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, lo insignificante que puede ser unas cosas para ti, pueden ser usadas por un Dios grande. El punto, hermanos, aquí es, ¿qué es lo que tú quieres dejar en las manos de Dios? ¿Ok?
¿Qué es lo que tú deseas dejar en las manos de Dios? Porque, hermanos, Dios puede usar una vida como puede utilizar cosas materiales para su honra y su gloria. Hermanos, todos los que estamos aquí, incluyéndome, tenemos cosas que darle a Dios. Todos los que estamos. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? No, Dios, esto es mío. ¿Ok? ¿Está bien? Lo que tú tienes es tuyo, está bien. Pero si los dejas en las manos de Dios, te vas a sorprender lo que Dios va a hacer. Lo que Dios puede hacer en tu vida, en esas cosas tan pequeñas e insignificantes. Ninguna vida, escúcheme bien, ninguna vida es insignificante para Dios. Escuche bien esto. Solo hay vidas que no desean ser usadas en las manos de un Dios grande. Ninguna vida es insignificante para Dios. Solo hay vidas que no desean ser usadas en las manos de un Dios grande. ¿Sabes por qué no sirves? Porque no dejas que Dios te use. Porque no estás en las manos de Dios. Perdóname, discúlpame. Pero alguien que no sirve, no sirve. Hermanos, ninguna vida, le vuelvo a repetir, es insignificante para Dios. Tu vida no es insignificante. Por algo Dios te salvó. Por algo Dios te rescató. Pero Dios puede usar esta vida. Sí, puede usar tu vida. Pero es que ya fui, viví, hice esto, hice aquello. Dios puede usar tu vida. Pero es que tomé malas decisiones, me equivoqué. Dios puede usar tu vida. Vea conmigo 1 Samuel 17:42. Esta historia, hermanos, habla de Goliat y David. Cómo Goliat, hermanos, menospreció a David. Aún sus hermanos lo menospreciaron, aún su padre lo menospreció, aún Saúl lo menospreció. Pero vea, hermanos, vea que después, tiempo más tarde, fue el rey más prominente, hermanos, de la nación de Israel. 1 Samuel 17:42. 1 Samuel 17:42. ¿Estamos ahí, hermanos? Leanlo ustedes, por favor. 1 Samuel 17:42. 1, 2, 3. Ve, hermanos. Ve, hermanos, como Goliat, ¿verdad? Un gigante tremendo, ¿verdad? Fuerte, un hombre de guerra. Vio a David, ¿verdad? Y dice la Biblia, ahí en el verso 42, dice la Biblia, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo ¿en qué, hermanos? En poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso, ¿qué, hermanos? Mire, hermanos, la gente allá afuera es gente, hermanos. Mire, usted ve un borracho, somos bien fáciles de menospreciar. Usted ve a un marihuano y dice, no creo que Dios haga algo. No, Dios puede hacer algo en esa vida. Usted ve a los borrachitos y dice, estos tristes del escuadrón de la muerte, ¿acaso Dios podrá hacer algo? Dios puede hacer algo, hermanos. Hermanos, la condición que la gente se encuentra hoy en día es la condición en la cual usted y yo estábamos antes de Jesús. Tal vez no físicamente igual, pero de que nos encontrábamos igual, hermanos. Estábamos, dice la Biblia, con esa condenación eterna al lago que arde con fuego y azufre. Jesús llega a nuestra vida, hermanos, y Dios cambia nuestra vida. Algo insignificante lo hizo en algo sorprendente.
Cuando usted ve la vida de Pedro, hermanos, la Biblia dice que era un hombre del vulgo y sin letras. No era estudiado. No era una persona, hermanos, que usted dijera, wow, ¿cuántos doctorados tiene este hombre? No. Era un simple pescador, hermanos. Y cómo Dios, hermanos, lo usó grandemente para su honra y su gloria. Vea un Pablo, hermanos. Un Pablo, hermanos, que a pesar de sí ser estudiado, hermanos, terminó arrodillado y diciendo a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque, hermanos, no se trata de lo que usted puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Cosas insignificantes, escúchame bien, cosas insignificantes puede ser usado para su grandeza. Pero es precisamente eso, hermanos. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Cuando tú te sientes incapaz, cuando tú dices, es que yo no puedo, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer aquello, hey, estás en la mejor posición para que Dios haga algo a través de ti. Pero tú le dices así a Dios, es que yo sé hacer aquello, yo sé aquello. No, tú no puedes estar en esa posición. Porque no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Último, hermanos, número 3 y último. Ya vimos dos cosas. Número 1, hermanos, Dios es suficiente en todo porque Dios sabe lo que va a hacer. Número 2, hermanos, porque lo insignificante puede ser usado para su grandeza. Y número 3, te sorprenderás con lo que le entregues. Te sorprenderás con lo que le entregues. ¿Se acuerdan, hermanos, qué hizo Jesús con 5 panes y 2 pececillos? Wow, grandes cosas hizo Dios en ese momento. Lo vuelvo a repetir, la Biblia no describe que fueron tal cual el número de 5,000. Dice la Biblia que fueron 5,000 varones solamente. Ahora imagínense los hijos, la esposa, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Que eran de familias grandes. Hermanos, porque lo que tú dejas en las manos de Dios, Dios te sorprende con lo que le entregues. Dios te va a sorprender, hermanos. Vea lo que dice la Biblia ahí en Juan 6, 11 al 14, los últimos versículos. Dice, y tomó, ¿qué, hermanos? Jesús. Vea lo que dice la Biblia. Y tomó Jesús aquellos panes. Vea, usted tiene que hacer esto, dejar en las manos de Dios lo que a usted le aflige. Dejar en sus manos, escúchame bien, su vida. Porque dice la Biblia, y Jesús tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vea lo que dice el verso 14. Aquellos hombres, si de por sí, hermanos, ya habían visto la grandeza de Dios, vea cómo se sorprendieron estos hombres. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, si de por sí ya estaban convencidos quién era Jesús, ese milagro, esa grandeza que Dios hizo, los convenció aún más. Y miren, hermanos, tanto los discípulos como la multitud fue testigo de la grandeza de nuestro Salvador. Y mira, Dios te va a sorprender con lo que le entregues, porque Dios es suficiente, hermanos, en todo. Dios, hermanos, es suficiente en todo. Lo sorprendente de todo esto es que Jesús usó cosas insignificantes para hacer grandes milagros. Usó, hermanos, el agua para convertirlo en ¿qué, hermanos? En vino. No use ese verso, hermanos, para pensar que Jesús echó sus buenas cubas. El contexto es diferente, es cultural, hermanos. No es vino con alcohol, es jugo de uva.
Hermanos, Jesús usó lodo. ¿Sabe para qué? Para hacer ver a un ciego. Cosas insignificantes, hermanos. Cosas como los 5 panes y los 2 pececillos para dar de comer a una multitud. Jesús usó a 12 hombres para impactar a este mundo. Los 2 hermanos impactaron al mundo, aunque uno de manera negativa, pero los 2 hermanos impactaron al mundo. Tú no puedes no puedes mencionar a los 12 sin mencionar a Judas. Y está escrito en la Biblia. Impactaron al mundo. 12 personas, 12 hombres insignificantes que impactaron a este mundo. Porque, hermanos, Dios usa las cosas pequeñas e insignificantes para hacer grandes cosas y sorprenderte. Vea conmigo Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas 29:12. Léanlo ustedes, hermanos, por favor. Primera de Crónicas 29:12. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Hermanos, la Biblia dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. Dice: en tu mano está, ¿qué, hermanos? La fuerza. Y vea lo siguiente: y en tu mano el hacer, ¿qué, hermanos? Grande. El hacer grande. Hermanos, porque en las manos de Dios cosas grandes suceden. Y mire, hermanos, tú necesitas ver el poder de Dios para afirmar tu corazón. ¿Sabe por qué nuestros corazones andan tan valientes? Andan de doble ánimo. Escúchame bien, porque hace tiempo has dejado de ver el poder de Dios en tu vida. Hermanos, los hombres que vieron el poder de Jesús afirmaron su corazón de que Jesús era alguien especial. Era aquel profeta que había de venir. Pero hoy en día, hermanos, como hemos dejado de ver el poder de Dios, como hemos dejado, hermanos, de ver la grandeza de Dios, como hemos, hermanos, simplemente quitado nuestra mirada de Jesús y simplemente, hermanos, hemos hecho las cosas que nosotros podemos hacer, las cosas que creo que debo hacer, las soluciones que yo creo que debo de hacer. Mire, usted ha dejado de ver el poder de Dios. Y si usted y yo no somos testigos del poder de Dios, no somos testigos de la grandeza de Dios, créame, hermanos, su corazón va a estar tambaleante. Su corazón, hermanos, va a ser de doble ánimo. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted vio la grandeza de Dios? ¿Cuándo, hermanos? Hoy en día, hermanos, tenemos la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Dios, hermanos, va a tomar a nuestra iglesia y ahora, hermanos, tenemos que caminar adelante. No hay nada, hermanos, que nos frene o en el cual podamos ver, hermanos, la grandeza de Dios. Pero, hermanos, escúchame bien, depende de usted, de su vida, si quiere ver esas grandezas. Porque como puede haber, hermanos, aquellos que digan: yo no quiero, como los que vamos a seguir adelante y decir: wow, Dios, quiero ver lo que tú puedes hacer. ¿Se acuerda de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas. Cosas grandes. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio cosas grandes de parte de Dios? ¿Sabe por qué nuestro corazón está así desanimado? Porque no hemos visto cosas grandes en nuestras vidas. ¿Sabe por qué Satanás es tan fácil de entretenernos?
Porque usted y yo no hemos visto cosas grandes. Deuteronomio 3:24 dice lo siguiente: Señor Jehová, tú has comenzado, escucha bien, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Sabe? Usted debería tomar la decisión hoy en día de decirle a Dios: Dios, quiero ver tu grandeza. Quiero ver tu grandeza. Afirma mi corazón. Quiero ver lo que tú puedes hacer con cosas insignificantes para tu honra y tu gloria. ¿Qué es lo que puedes hacer en la vida de mis hijos? ¿Qué es lo que puedes hacer en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa? ¿Qué es lo que puedes hacer en esta iglesia? ¿Qué es lo que puedes hacer a través de mi vida? Porque en las manos de un Dios grande, cosas grandes suceden. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Hermanos, Dios es suficiente en todo, hermanos. Cualquier cosa que usted tenga necesidad, Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe, hermanos, lo que va a hacer. Y no hay Dios, hermanos, como nuestro Dios. Amén. No hay, hermanos. No hay, hermanos, no hay. Por más que le busquen, por más, hermanos, que salgan nuevos dioses, por más, verdad, que la Virgen no se destruyó y que los santitos, verdad, nada les pasó. Nuestro Dios es aún más grande que todo ello. El punto aquí, hermanos, es que tú desees ver grandes cosas de Dios. Y para ello tú necesitas dejar en sus manos todo. Todo. Y créeme, te vas a sorprender. Llevo 11 años, hermanos, siendo cristiano. Y si yo les contara lo que Dios ha hecho, cosas, hermanos, que a veces años atrás, hace 11 años, 10 años decía, nunca creo que suceda eso. Y mire, hermanos, Dios te sorprende. Porque cosas insignificantes, hermanos, Dios las usa para su honra y su grandeza. Amén, hermanos. Pongámonos en pie, terminamos.